buenos días a todos y bienvenidos a este podcast de Ibermutua, en el cual tratamos diferentes temas de prevención y hoy vamos a tratar sobre el tema de la movilidad sostenible. Bien, hoy en día se están variando, se están cambiando las nuevas formas de poder transportarse hacia la empresa, ¿no? Con nuevos métodos como es el patinete eléctrico o ir caminando. Y esos son elementos que también hay que tener en cuenta a la hora de incluirlos en nuestra guía de movilidad y en la guía de la movilidad de las empresas. Evidentemente hay que actualizarlos, son cosas que van cambiando y que la propia sociedad es la que está impulsando el que se produzcan estos cambios, ¿no? Entonces las empresas hace falta que estén a la zaga de todos estos cambios que están produciendo en la sociedad. Hoy, para explicarnos un poco qué es el tema de la movilidad sostenible, tenemos a José Agustín Rubio. ¿Qué tal, José Agustín? ¿Qué tal? Buenos días. José Agustín es un estudioso de la movilidad laboral desde 2011, cuando se estableció como requisito para adquirir una condición de beneficiario del sistema incentivo bonus. La existencia de planes de movilidad vial en las empresas como medida para prevenir accidentes de trabajo, emisión y en itinere. Y es un colaborador de la confección de la guía de elaboración de planes de movilidad en la empresa, editado por Ibermutua en 2014. Pues nada, ya sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la movilidad sostenible y cuál es su propósito? Bien, bueno, la movilidad ha cambiado bastante el concepto de movilidad que teníamos pues hace incluso 10 años, digo, y la que tenemos ahora, ¿no? Ujú. La movilidad no es en sí mismo un fin como tal, sino que hoy día el concepto de la movilidad es como un derecho básico que sirve para ejercer otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al libre desplazamiento. Es decir, que se trata de algo que está por debajo, en la base de otros derechos, pues a realizar actividades de ocio, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos que es una condición básica para poder ejercer el resto de derechos, con lo cual pues tiene una dimensión, si acaso, pues todavía más importante que lo que se consideraba antes, ¿no? Antes se identificaba la movilidad con el transporte y con el tráfico. Hoy día también ha cambiado un poco el planteamiento y hoy día se le confiere un carácter más transversal, de manera que actúa en todas las circunstancias y en todas las capas sociales y actividades que realiza la ciudadanía. Y también una característica diferencial que en los últimos tiempos se viene poniendo de manifiesto es que hoy día se centra más en las personas. ¿De acuerdo? Siendo el propio transporte, con todo lo que significa infraestructuras, servicios, etcétera, vehículos, digamos que el transporte es una herramienta al servicio de la movilidad. De manera que la movilidad como tal, ya digo, es un derecho que se basa o se fundamenta en unos instrumentos los cuales son propios del transporte. O sea que digamos que ha cambiado un poquito el concepto, pero básicamente yo creo que este puede ser la idea. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene la movilidad sostenible? Eh, a ver, la movilidad, yo creo que la ausencia de movilidad no es una opción. ¿Mm? Ujú. No se trata tanto de ventajas, sino, ya digo, que lo que se trata es de contemplarlo como un derecho fundamental de los ciudadanos. Es decir, desde ese punto de vista, es el que nos va a permitir, el que nos va a posibilitar el poder ejercer el resto de derechos. Por lo tanto, no es una opción. De hecho, en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible que ya circula, bueno, pues se contempla claramente la importancia de este derecho, no tanto como una ventaja, es decir, no podemos pensar en una actividad, pues por ejemplo, empresarial o laboral, si no contamos con movilidad. Por supuesto, en mil ámbitos más, pero también en este. Mm. Y para que también eso, ¿cuál es el nexo que podríamos tener para decir que movilidad sostenible que esté relacionado con la prevención de riesgos laborales? Bien, en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Porque quizás cuando le ponemos el apellido de sostenible, bueno, esto también nos añade matices, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Podemos decir que las estructuras que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales son muy parecidas a las estructuras que se generan en la movilidad sostenible.
En el sentido de que, bueno, pues en prevención de riesgos laborales tenemos una política que viene enunciada desde la dirección, también en movilidad es necesario tenerla. Digamos que la movilidad, igual que la prevención de riesgos, comienza desde arriba. También hay estructuras organizativas, de manera que también hay un responsable de la prevención, también hay un responsable de la movilidad, que se le llama gestor de movilidad. También hay un grupo que se le puede llamar el grupo de movilidad en este capítulo, que es de condiciones tan pues, bastante parecidas a las que tiene, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Higiene, el Comité de Seguridad y Salud, llamado actualmente, ¿no? Es decir, que en el fondo son estructuras muy parecidas y es por eso que normalmente, bueno, pues uno y otras actividades pues van de la misma mano. Y luego en lo tocante a lo que es la propia gestión, pues por ejemplo, la evaluación de los riesgos que tenemos en prevención de riesgos también es necesaria llevarla a cabo en lo que es la movilidad, pero asimismo las medidas preventivas, la mejora continua, la revisión, el análisis de las fallas en la planificación que realizamos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un paralelismo tanto en prevención de riesgos laborales como en movilidad. Y una empresa que quiera ahora, por ejemplo, hacer un plan de transporte sostenible, ¿qué partes tendría ese plan? Bien, a ver, digamos que la morfología del plan de movilidad eh, atisba cambios importantes con relación a lo que conocíamos. Por ejemplo, hasta ahora hablábamos de planes de movilidad sostenible. En el nuevo anteproyecto ya se matiza el contenido y la diferenciación entre diferentes ámbitos a la hora de considerar estos planes. Me explico. Hasta ahora, ya digo, hablábamos de planes de movilidad y únicamente diferenciamos un plan de movilidad en la empresa o un plan de movilidad con un ámbito territorial determinado, pues eso, explicando después el apellido, ¿no? De a qué se refiere ese plan. Así había planes de movilidad de empresa, planes de movilidad de polígono industrial, planes de movilidad de comunidad autónoma o planes de movilidad de comarca, por ejemplo, ¿no? Eso ahora con el nuevo anteproyecto, insisto, se ve modificado y ahora ya se habla de planes de transporte sostenible al trabajo, que es el equivalente a lo que antes también se llamaba plan de transporte al trabajo, que fue promovido por el IDAE, ¿verdad? Y el plan de movilidad sostenible, esto queda reflejado o queda recogido para los planes que realizan las autoridades, pueden ser autonómicas o pueden ser locales también, a la hora de desarrollar estos planes, pero con un ámbito territorial determinado. Esa es una de las diferencias. Ahora ya, cuando hablamos del ámbito empresa, es necesario, ya por centrarlo bien, hablar de los planes de transporte sostenible al trabajo. La morfología es una morfología pues que tiene bastante que ver también con una morfología que podemos decir preventiva, entre comillas. De un lado están, bueno, lo que son las consideraciones previas a cualquier plan que queramos llevar a cabo. En este sentido, hay un grupo de movilidad, se tiene que nombrar un gestor de movilidad, hay también desarrollada toda una política, una comunicación a la plantilla, etc. No hay que olvidar que el plan de transporte sostenible al trabajo es un plan participativo, ¿de acuerdo? Es algo que lo diferencia de los planes de movilidad sostenible, donde estos están hechos, ya digo, por comunidades autónomas. Evidentemente tiene que haber algún nivel de participación, pero en el ámbito de la empresa, así como también en prevención de riesgos laborales, se le otorga una participación directa. Es decir, que es necesario esta participación, lógicamente, para que el plan también recoja pues todas las formas de movilidad y todas aquellas medidas que engloben o que puedan afectar a todos los trabajadores. La segunda parte de la que se compone este plan de transporte sostenible al trabajo es el diagnóstico de movilidad. El diagnóstico de movilidad que está compuesto, bueno, en primer lugar, pues por una toma de datos de las formas de movilidad conocidas por la empresa, de las estadísticas de siniestralidad, causas más probables de accidentes, de las infraestructuras, de los medios de transporte existentes, etcétera. Y a partir de ahí
se elabora una encuesta de movilidad. Esto es lo que precisamente encarna la participación esta que hemos comentado, que es fundamental en los planes de transporte sostenible al trabajo. A través de esta encuesta de movilidad obtenemos los datos. Por supuesto, las encuestas siempre son anónimas y son voluntarias, como no puede ser de otra manera, y lo que se trata es precisamente de recoger cuáles son las formas de movilidad que tienen los trabajadores de la empresa, los miembros de la plantilla, también proveedores y visitas, ¿de acuerdo? Que también entran de lleno en estos planes de transporte sostenible, y a partir de ahí ya se configura en lo que es el diagnóstico de movilidad. Es decir, ya tenemos una foto de cómo se mueve, de cuáles son los hábitos de movilidad de la plantilla. A partir de ahí es necesario idear o definir unos objetivos e indicadores que tendrán que ver con con el propio diagnóstico y con las propias medidas que posteriormente será necesario proponer. En los objetivos, bueno, pues en realidad eso tiene mucho que ver con la particularidad de los planes. Pues parece lógico que un objetivo podría ser la reducción de accidentes como consecuencia de la movilidad, o podría ser la reducción de los kilómetros efectuados en vehículo privado para acceder al centro de trabajo y viceversa, desde el centro de trabajo hasta su domicilio, o incluso también, pues, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que vienen en transporte privado, o los que utilizan medios de movilidad activa, es decir, medios pues, bien caminando o bien en bicicleta, lo que también se llaman medios de movilidad blanda o formas de movilidad blanda. Es decir, que los indicadores serán adecuados a las medidas que vayamos a implantar. Y finalmente, lo que se hace es una propuesta de medidas. Estas medidas se engloban en dos áreas bien diferenciadas, una que son los desplazamientos en misión o los desplazamientos en jornada de trabajo, y otras que son los desplazamientos al ir o al volver desde el domicilio del trabajador hasta el centro de trabajo. Así las cosas, sobre un tipo de los dos grupos de desplazamientos, sobre los desplazamientos en jornada de trabajo, la empresa sí que tiene control, puesto que en ocasiones incluso pone los propios medios de transporte, los vehículos, pero tiene mucho más control que lo que pueden ser los desplazamientos que se realizan entre el domicilio del trabajador y entre el centro de trabajo. Además, la empresa tampoco es soberana para elegir los medios de transporte que utilizan esos trabajadores, de manera que en estos desplazamientos llamados in itinere es el trabajador el que tiene la capacidad de elegir el medio de transporte. Por eso es importante tener en cuenta que en este grupo de medidas que afectan a los desplazamientos in itinere será necesario hacer propuestas que sean lo suficientemente atractivas para que los trabajadores las secunden, pero no se puede imponer una forma de desplazamiento. Eso es algo que también al plan le dota de mucha flexibilidad con relación a otro tipo de medidas que se pueden plantear, ya digo, en jornada de trabajo, y que, bueno, pues lo hacen un poco diferente y necesario de contemplar. Tienen que ser medidas que sean atractivas en la medida en que le resulten favorables al trabajador. Y eso es algo en lo que las medidas tienen que avanzar. Y, por ejemplo, como poner como ejemplos, etcétera, etcétera, ¿qué acciones está llevando Ibermutua en materia de movilidad sostenible? Bien, en materia de movilidad sostenible hay diferentes medidas. En esto, como en otras cosas, pero quizás todavía aquí en mayor medida, es muy importante el tener en cuenta la especificidad del centro de trabajo. De manera que incluso para una misma empresa, si tiene un centro de trabajo en un ámbito, un polígono industrial, o tiene un centro de trabajo en un ámbito urbano, puramente urbano, donde las características del aparcamiento y de los medios de transporte son diferentes. Estamos pensando que en un polígono industrial posiblemente los transportes no sean muy buenos y a lo mejor sí que hay suficientes plazas de aparcamiento en las inmediaciones. Estamos hablando de un caso hipotético, por supuesto luego hay excepciones. Y en un ámbito urbano donde posiblemente pues no hay a lo mejor muchas plazas de aparcamiento disponibles, y a lo mejor sí que hay transportes públicos pues que sean pues competitivos, eficaces, etcétera. Bien, pues en función de la especificidad de dónde se encuentre el centro de trabajo, incluso insisto, aunque sean centros de la misma empresa,
posiblemente las medidas sean diferentes también, ¿de acuerdo? Habrá siempre que proponer aquellas medidas que en cada caso sean las más adecuadas para obtener los fines de la movilidad. Estos fines que son, bueno, pues llevar a cabo una movilidad segura, una movilidad eficaz y que además sea dentro de unos criterios sostenibles. ¿Se entiende por sostenibles? Pues que tenga una reducida emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, que tampoco emita o reduzca la emisión de ruido, que además ocupe la mínima cantidad de suelo y que además que no fragmente diferentes hábitats. Es decir, un poco en sentido general, estos son los criterios de sostenibilidad. Bien, pues con este marco, ¿qué medidas se pueden plantear? Bueno, pues medidas, bueno, una que se nos ocurre así inmediatamente es reducir la exposición al riesgo. ¿De acuerdo? Creo que todos tenemos claro que el transporte público es más seguro que el transporte privado, por lo tanto, todas las medidas tendentes a utilizar el transporte público serán medidas encaminadas a que sean propuestas en un plan de movilidad. También decía reducir la exposición en el sentido de que sobre todo en aquellos desplazamientos en jornada de trabajo, si hago una valoración de los desplazamientos de manera que solamente aquellos desplazamientos que sean realmente necesarios sean los que se hagan, bueno, pues entonces estoy reduciendo la exposición al riesgo. ¿En qué ejemplos podemos poner? Pues no sé, por ejemplo, el establecimiento de videoconferencias. Bueno, pues eso puede ser una manera, es decir, si yo evito los desplazamientos para tener que hacer reuniones y lo hago a través de videoconferencia, estoy reduciendo la exposición al riesgo. Pero hay, bueno, pues muchas más circunstancias. También compartiendo vehículo. Por ejemplo, hay dos maneras de compartir vehículo, una que se llama de hecho el car sharing y otra que es el carpooling. El car sharing que lo que trata es de que trabajadores que viven en zonas que sean pues, que estén próximas y que tienen que acceder diariamente al centro, diariamente con la frecuencia que sea, al centro de trabajo, pues en ese caso, si comparten un vehículo, estaremos actuando en pro de la sostenibilidad fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y también quizás en pro de la seguridad de desplazamiento. El carpooling es aquella situación en la que las empresas ponen a disposición de los trabajadores vehículos para realizar los desplazamientos en jornada de trabajo, para que el trabajador, si decide ir a través de un medio blando de transporte, lo que se llaman modos activos de desplazamiento, bueno, pues lo puede hacer y no esté obligado a llevar su vehículo al trabajo para luego tener que utilizarlo en jornada de trabajo, que es algo que le puede plantear, pues no sé, estoy pensando en puestos de trabajo de comerciales o de técnicos visitadores, etcétera. O sea que es también una medida que lo que está haciendo es reduciendo la exposición al riesgo, pero hay muchísimas más. Otra es la implantación del teletrabajo. En este sentido, en Nivel Mutua tenemos actualmente más de 600 trabajadores que están en teletrabajo en condiciones de 2, 3 o de 4, 1, es decir, 4 días de teletrabajo en su domicilio y un día de presencia. Es decir, que con eso es evidente que estamos reduciendo la exposición al riesgo. Las medidas no se quedan solamente en ese punto. Bueno, por supuesto, también medidas que ayuden a la implantación de un plan de movilidad, todas aquellas medidas de formación, todas aquellas medidas de utilización de vehículos, bueno, pues que estén en las debidas condiciones de seguridad. Es decir, que tendremos que adaptar, por supuesto, estas condiciones no serán las mismas en un clima de montaña, donde a lo mejor existen condiciones de suelo deslizante, con un clima, pues a lo mejor como el que puede ser en el sur de nuestro país, donde, bueno, pues las condiciones de nieve, de suelo deslizante, pues no están tan al día, ¿no? Es decir, que tendremos que potenciar aquellas medidas que se adapten a la ubicación del centro de trabajo. O sea que aquí quizás es la máxima esta de imaginación para tener que abordar pues, todas aquellas situaciones que en el diagnóstico de movilidad se nos habrán puesto de manifiesto. Y nosotros desde Ibermutua, ¿qué herramientas o ayudas se han realizado o tenemos previsto realizar para las empresas? Bien, que con la aparición del anteproyecto
esto va a quedar, digamos, más recogido, más guiado, ¿de acuerdo? La experiencia que tenemos en Ibermutua en cuanto a lo que son los planes de movilidad la tenemos bueno, la guía que comentabas, perdón, en el Real Decreto que comentabas del sistema de incentivos a las empresas que tienen bajos niveles de accidentabilidad, de siniestralidad. Bien, en este decreto, uno de los requisitos complementarios que se establecía, más allá de tener los bajos índices de siniestralidad, de estar al corriente de pago, de tener una conducta ejemplar, pues porque no han tenido, por ejemplo, ni condenas judiciales bueno, pues sanciones, etcétera, por problemas en materia de seguridad y salud. Bueno, y además una serie de condiciones. Uno de los requisitos complementarios era precisamente el de tener desarrollados planes de movilidad. En aquel caso, se apuntaba que estos planes de movilidad debían realizarse de acuerdo a valga la redundancia, a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Interior, donde se establecían una serie de puntos en el que confluían lo que es la DGT, ¿verdad? Y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, velando siempre por la seguridad de los desplazamientos. Bien, eso ahora con el nuevo enfoque, bueno, pues ya se le da otra orientación diferente en el sentido de que mantenemos, obviamente, la orientación de la seguridad, pero se abre el abanico de la sostenibilidad. Por eso, en este anteproyecto se establecen unos documentos metodológicos que son los que van a servir de guías para elaborar estos planes. De manera que, bueno, pues hasta que este anteproyecto entre en vigor, pues digamos que no existe una metodología obligada para realizar un plan de movilidad. Un plan de movilidad es un documento que lo que sirve es para racionalizar los desplazamientos y lo haremos de acuerdo a la idiosincrasia y a las particularidades de la empresa. Bueno, pues ahora con los principios que vienen recogidos en este anteproyecto, lo que se marca es que tiene que realizarse de acuerdo con un documento metodológico que nos diga cómo tenemos, digamos, cómo hay que estructurar el documento, qué puntos tiene que tener y qué elementos tiene que integrar. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, sino que además incluso será necesario enviar estos planes de movilidad para que bueno, pues sean examinados por las autoridades competentes y además le tendremos que enviar también un reporte de los resultados obtenidos con relación a la planificación que realizamos. Es decir, que todo aquello que antes venía sin definir, ahora será necesario hacerlo. Nosotros en el pasado, bueno, pues fuimos bastante activos en materia de movilidad, ya que era una demanda de muchas de las empresas que querían optar por ese requisito complementario y a tal efecto, desarrollamos una guía para desarrollar planes de movilidad que, por cierto, está bastante alineada con la morfología que va a plantear el anteproyecto, estas guías o estos documentos metodológicos, en el sentido que, bueno, pues desarrollamos esta guía con el ánimo de que sirviera de ayuda a las empresas, pero incluso también, bueno, pues lo hicimos estableciendo dos modelos diferentes de empresa, entendiendo que la movilidad podía ser bastante diferente en empresas, pues estamos hablando de empresas grandes con muchos trabajadores o empresas incluso pequeñas que también optaban a bonus. Bueno, pues allí establecimos como dos modelos diferentes de pequeña empresa y de empresas ya pues mayores, más grandes, donde, bueno, pues a cada una se le daba cumplida respuesta para poder llevar a cabo este plan. Y a partir de ahí, luego también bueno, desarrollamos un abanico de posibles, una panoplia de posibles medidas a implantar, siempre entendiéndolas, pues como hemos comentado, que se trata de medidas que siempre que se refieran al desplazamiento en itinerario tenían que ser suficientemente atractivas, pero bueno, que al final fueran utilizadas por los trabajadores. Ahora, con esta nueva orientación, bueno, pues tendremos que centrarnos en seguir los principios de la guía metodológica y también afinar mucho en los indicadores, porque al final pues vamos a tener que rendir cuentas de los indicadores que elegimos y de la marcha de la acción preventiva, precisamente para tratar de mejorarla ya digo, en este ciclo de mejora continua, tratar de aprender de los errores para iniciar un nuevo diagnóstico, una nueva adopción de medidas y un nuevo análisis.
Hmm. Perfecto, pues muchas gracias, José Agustín, porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido gracias a ponernos en contexto ahora de lo nuevo que nos viene por delante, ¿vale? Y de las herramientas que ya tienen a su disposición las empresas, pues para poder hacer frente a ese anteproyecto de ley que en breves va a seguir yendo hacia adelante. Así es. Pues, pues muchas gracias por todo y hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Adiós, hasta luego.